Tardes para todos en casa. El primer tema que vamos a estar abordando en el día de hoy tiene que ver, bueno, con una de las noticias que salían en la puesta a punto, y es este lugar que le hizo la justicia al pedido de habeas corpus presentado por funcionarios penitenciarios, además de policías, en reclamo de la situación que estaba viviéndose en la cárcel de mujeres, puntualmente en la unidad número 5, que remite básicamente a un gran hacinamiento. La justicia dio lugar a ese habeas corpus. Parcialmente, sí es cierto, porque se planteaban muchas cosas, pero lo urgente, que en realidad era tener que realojar a algunas de estas mujeres, porque obviamente no se están violando todos sus derechos de esa manera, a eso sí le dio lugar. Y esto pone o aprieta de alguna manera al Ministerio del Interior o al Ministerio de Economía, porque si pasa por recursos, bueno, alguien va a tener que soltar ese dinero y adelantar. Lo que tengo entendido está en marcha, que es el proceso de una construcción en formato PPP para mujeres privadas de libertad. Pero en la inmediatez, algo va a haber que hacer. Repasemos la crónica de Telemundo. El juez Matías Porciúncula aceptó parcialmente el habeas corpus por hacinamiento en la unidad 5, presentado por operadores penitenciarios y policías. Ordenó que en 45 días el Ministerio del Interior presente un plan de acción a implementar en 120 días para realojar a personas privadas de libertad del tercer piso a otros sectores para disminuir a 120% el nivel de hacinamiento. La cárcel ubicada en Carlos A. López, en la zona de Colón, en el ex Hospital Musto, tiene 710 reclusas para 446 plazas habilitadas, con índices de hacinamiento que van del 141 al 404%. Los demandantes habían pedido el cese del ingreso de mujeres a la unidad 5, pero el juez lo rechazó al entender que eso vulneraría los derechos de las reclusas al tener que llevarlas a lugares alejados de sus familias. También rechazó exigir el ingreso de 150 funcionarios de la Guardia Interna, porque eso sería inmiscuirse en las competencias del Ministerio del Interior. Sin embargo, el juez Porciúncula advirtió que hay solo 24 operadores penitenciarios disponibles en la cárcel de mujeres, porque 23 se encuentran con licencias por más de 30 días, y que el INR no aclaró cuántos de los que ingresarán en febrero estarán destinados a ese establecimiento. Es probable que los funcionarios penitenciarios no estén pudiendo cumplir con gran parte de sus tareas de seguridad y mantenimiento, producto del hacinamiento existente, señaló el juez. El fallo menciona también pésimas condiciones de privación de libertad en algunos sectores, con duchas e inodoros precarios o inexistentes, celdas sin lavatorios, instalaciones eléctricas precarias y falta de camas. Por esas y otras consideraciones, Porciúncula dio un plazo para que el Ministerio solucione el hacinamiento en la cárcel de mujeres. Bien, y no sé si escucharon la respuesta que dio el ministro del Interior a este planteo. Bueno, les cuento. También pueden opinar de esa respuesta, que sí entendía que estaban dadas todas estas situaciones, que sí recordaba que se iba a iniciar la construcción de un nuevo espacio, pero que iba a tratar de apelar. Con lo cual, no sé, no me queda muy claro hasta qué punto se entiende que efectivamente hay que tomar medidas en el asunto de manera urgente. Vamos a darle la bienvenida a Germán Gutiérrez, es operador penitenciario de la unidad 5, esta cárcel de mujeres, bienvenido. Gracias. Y a Maureen Núñez, que es abogada. Gracias por estar aquí. ¿Qué pasa en esta unidad? ¿Por qué la situación se hace tanto más, dramática que en otras unidades de esta cárcel? Bueno, particularmente porque la mujer, hay un fenómeno social que ya viene de hace unos cuantos años, que la mujer se ha introducido a cometer delitos en base al narcotráfico y al narcomenudeo, y con esta administración se ha aplicado una política de ataque frontal al tema del narcomenudeo. Y eso ha ocasionado que crezca exponencialmente la cantidad de mujeres privadas de libertad. Aparte de eso, cuando se aprobó la ley de urgente consideración, incluyó un agravante, que es la venta de drogas en el hogar. Y las que justamente cometen ese tipo de delitos son las mujeres que usan el hogar como comercio de droga, que son madres de familia, ¿no?, que lo usan para sobrevivir. Bien, pero tengo entendido que la cosa no pasaba por
reclamar contra la política pública, sino para por lo menos que se pueda cumplir respetando los derechos y no violando sistemáticamente qué es lo que hace el sistema. El tema que ¿no? tú cuando tú planificas una política penal y vas a decir voy con todo contra el delito, tú también tenés que contemplar una política de inversión carcelaria para que, así como tú combatís el delito, le des un alojamiento digno a esas personas que van a estar a cargo del Estado durante todo el tiempo que estén cumpliendo la pena. Sí, claro. Bueno, primero, y perdón, antes de profundizar en detalles, me gustaría saber qué reflexión hacen de la decisión del juez y de los comentarios posteriores del ministro. Del juez me pareció una decisión mesurada. Y con respecto al ministro, no me parece la opinión de un ministro de Estado que diga que va a apelar un fallo judicial que dice que lo que tiene que hacer es velar por los derechos humanos de las personas privadas de libertad en una cárcel que prácticamente está al borde del derrumbe. Bien, permitime, Germán, una vuelta de panel con esa misma pregunta. ¿Qué opinan de la decisión de la justicia y qué opinan de lo que expresó el ministro? Alfredo. Y la justicia coincido con Germán, fue mesurado, ¿no? Porque evidentemente las mujeres ahí están siendo todos los días, sus derechos están siendo violados. Y creo de que en realidad tendría que... No entendí eso de que para no las quiere transferir lejos, pero que estén lejos, en mejores condiciones, a que estén hacinadas ahí me parece que hay una especie de contradicción. Yo prefiero que estén en una cárcel con otras condiciones a que estén, porque aparte ahí hay, por lo que leíamos en lo que nos mandó producción, hay violaciones entre las propias presas, ¿no? Hay manejos. Hace poco circuló un video terrible. Sí, ¿no? claro. Terrible, bastante, de violencia dentro de la cárcel. Medio como que es zona de nadie, ¿no? Bajo control. Hay gente que controla algunos espacios. Lo del ministro es lógico. Él lo que quiere es más tiempo. Es decir, la apelación es para decir... Porque no tiene solución hoy porque la cárcel está... ¿No tiene solución hoy? Y no, evidentemente, él no tiene otra cárcel ya hecha. Hay un proyecto de cárcel que va a llevar 18 meses construirla, que ya lo aprobó el Ministerio del Interior, el MEF, lo aprobó el comisionado parlamentario, lo tiene trancado PP hace 2 meses y no lo larga. No sé, ahí evidentemente tienen algún tema, les cuesta largar la guita, pero va a llevar 18 meses igual hacer esa cárcel. O sea que desde el punto de vista de que el ministro lo que dice y gana tiempo, por eso apela, contradiciéndose con los derechos humanos, ¿no? Fernanda. Estaba buscando acá la declaración de Heber que no la había llegado a leer y no llegué a leerla tampoco. Yo coincido quizá con esto que menciona Alfredo. Creo que la situación no da para más, hace mucho tiempo que no da para más. Alcanza con, bueno, no con tener que estar, pero sí con escuchar. De hecho, el comisionado parlamentario hace muchos meses viene denunciando, muchos años quizá, esta situación que de verdad es insostenible. Alfredo se preguntaba, bueno, ¿en qué vulneran los derechos de estas mujeres al ser trasladadas? Sí hay una cierta contención que quizás lo ideal es que no se dé esto de separarlas de sus núcleos familiares, que también hay que ver qué tan presentes están en la vida de estas mujeres o no. Lo ideal siempre es intentar que eso se mantenga. Ahora entiendo tu planteo. No sé, porque no llegué a leer... ¿Por qué el ministro plantea lo de la apelación? Entiendo que... Bueno, es porque dice Alfredo, ¿no? Lo que Alfredo dice es ganar tiempo. Y creo que es ganar tiempo también para ver a dónde, más allá de la cárcel que se tiene que construir, que es inminente y que está trancada, como tú bien dijiste, el tema es a dónde se trasladan estas mujeres también, ¿no? Y porque no pensemos que el hacinamiento existe solo en este tipo de unidades. En realidad el hacinamiento es del sistema penitenciario. Y desde que vi esto, que me pareció muy bien en realidad lo que el juez determina, también lo que me vengo preguntando es, bueno, ¿a dónde se harían estos traslados de estas mujeres que si bien es recontra necesario y creo que estamos todos de acuerdo, hay que ver que la respuesta también no continúe agravando una situación que ya de por sí es gravísima? ¿Qué pensás, Diego? Bueno, como primera reflexión me parece bien interesante que sean los operadores penitenciarios los que hayan recurrido a la justicia. Porque si a vos te contratan para trabajar en una cárcel uruguaya y tu cometido es rehabilitar personas privadas de libertad y te encontrás con estas situaciones, como las hemos visto, como el video que tú señalabas,
¿cómo podés ejercer tu profesión y cumplir el cometido para el cual el Estado te contrata? No lo podés cumplir. Entonces me parece muy bien que se hayan presentado ante la justicia mediante un recurso de amparo pidiendo condiciones porque ven la vulneración de derechos que a veces al estar dentro de las cárceles la sociedad no nos enteramos, miramos para el costado porque pasa un poco eso. Y recursos de amparo que en otro momento los presentaba el comisionado parlamentario. Yo el comisionado parlamentario tengo muchísimo respeto, pero no entiendo por qué esa decisión para accionar cuando se vulneran los derechos existía antes y ahora no la veo tan fuerte. Me pareció muy bien... Sí, pero el recurso de amparo no se ha presentado. Lo presentaron los operadores penitenciarios. Y después de haber visto el video que vimos circulando en las redes sociales, yo creo que las condiciones estaban dadas abiertamente para que desde la oficina del comisionado parlamentario se accionara con mucha decisión. Lo que dice el invitado me parece muy bien, es decir, si hay normas como las contenidas en la LUC y otras anteriores, que endurecen las penas, que alargan el tiempo, que eliminan beneficios liberatorios para quienes estudiaban y trabajaban, bueno, pues construyan más plazas en el sistema penitenciario. Yo estaba repasando y en la ley de presupuesto año 2020, el ministro del Interior, en ese momento, Jorge Larrañaga, se había comprometido a construir 4 nuevas cárceles y un centro de máxima seguridad, con recursos de inmuebles que iban a generar el Ministerio del Interior. Ninguna de esas cárceles se ha construido. ¿Sí? Bien. Pero... Bueno, hablar de ganar tiempo concretamente en un tema de estas características me parece terrible, porque acá no se está ganando nada, se está perdiendo en materia de derechos, se está perdiendo en materia de seguridad. No sé cuál es la justificación del ministro respecto a la apelación. Sería una buena señal no hacerla. Acatar y asumir que lo que está pasando, que no es estrictamente responsabilidad total del ministro, sino de un sistema carcelario que viene muy complicado, bueno, asumir que el mensaje que está dando la justicia es claro, es cierto y no merece ninguna apelación. A lo sumo, algunas explicaciones. Y allí en el terreno de las explicaciones también el ministro hablaba de que lo que se recibió fue un desastre, que el sistema era caótico y que sigue siéndolo. Sin duda, todos sabemos que el ministro recibió un sistema carcelario muy deteriorado, terrible, con un hacinamiento que había pasado por mejores y por peores momentos. Pero también me parece una irresponsabilidad hablar de este caso concreto, porque hay normas que ustedes recordaban recién, que hicieron que el encarcelamiento de las mujeres se incrementara. Eso lo están advirtiendo desde hace tiempo los operadores penitenciarios, el comisionado parlamentario, los propios legisladores asumen que cometieron determinados errores al no darse cuenta que estaban subiendo la mínima para determinados delitos. Pero creo que hay cosas distintas, ¿no? Una cosa es cómo tienen que arreglar una cuestión de dosimetría penal en las incorporaciones de la LUC y otra es mejorar el sistema carcelario. No son cosas distintas, porque si tú estás viendo la seguridad como un todo, y esa es la tarea del gobierno, y esa es la tarea del Ministerio del Interior, tú te das cuenta que si desajustaste acá, bueno, acá vas a tener una repercusión. Bueno, no, claro, por supuesto. Entonces, ¿dónde vas a recibir a la gente que estás llevando presa? ¿Dónde vas a recibir a estas mujeres? Entonces, esa es responsabilidad del ministro. Bueno, viste que ahí, en ese punto, corríjanme si me equivoco, abogada, pero parte de lo que planteaba el habeas corpus era que no ingresaran más mujeres. Sí, justamente. Y ahí la justicia no, el tema no puede... es que cuando... Yo no estoy hablando de eso, por las dudas te digo. No estoy hablando que no ingresen más mujeres. Me parece que te entendí. Ingresaran al centro penitenciario, no que no ingresaran al sistema. Claro. A ver, el tema es que cuando se plantean este tipo de acciones, a veces sabemos que no vamos a lograr todo, pero sí lo vamos a poner como política pública y en el tapete estas cuestiones. Sí. El cese, teníamos nuestras... vamos a decir, dudas en cuanto de que sí nos iban a conceder. Por supuesto, no, era como muy improbable eso, sí. ¿no? Pero sí sabíamos que ponerlo y llevarlo a la justicia y desde los operadores, mismo lo que decíamos que era la primera vez que lo hacían, los trabajadores también, es empezar a hablar del tema y es empezar a tener una política pública al respecto. Nosotros solicitamos el cese, solicitamos más funcionarios, porque también necesitamos que las personas que ingresen allí, estén allí, tengan la atención que requieren. Sí. ¿Por qué? Porque después van a volver a entrar si seguimos de la misma forma, ¿no? Y
Y muchas veces el tema del descuido absoluto de su salud mental, imagínense adentro de, y no tener una contención en varios aspectos, probablemente esa mujer vuelva a ingresar al sistema. Entonces todo lo que nosotros pedimos sabíamos que no nos iban a conceder, eso lo teníamos claro. Bueno, pero hoy estamos hablando de esto. Sí, O sea que eso alguna función era lo que cumplió. también necesitábamos. Necesitábamos que realmente los operadores pudieran tener a través también de esta acción su voz y que ellas tuvieran su voz, porque en sí todos sabemos lo que pasa, ¿no? O sea, lo vemos, vemos videos, vemos cosas y bueno, y lo estamos hablando ahora. Entonces eso ya es un punto muy importante. Germán, ¿cuántos operadores en total tiene esa cárcel? Yo antes quiero aclarar de que esta acción es llevada a cabo por operadores y policías. Sí, yo lo comenté al principio. Sí. Son 2 escalafones que nos hemos unido, que trabajamos Sí. en esa unidad para justamente cambiar nuestra realidad de trabajo, que es la condición de vida de las reclusas. ¿Cuántos funcionarios hay? El Ministerio del Interior entregó una cifra de 20 operadores y alrededor de 50 policías, que si uno calcula entre los días libres, licencias, partes médicos y faltas, no cubrimos el servicio. ¿Cuánta gente más? ¿Qué se precisa? ¿Más policías o más funcionarios penitenciarios? Los dos. Las dos funciones son complementarias, porque el operador penitenciario es un gestor de la convivencia y el policía interviene en las situaciones de violencia. Se hacía referencia a una nota de prensa de muchas certificaciones. Sí, y dado el medio en que son las cárceles, que son medios insalubres, que casualmente la Comisión de Trabajos Insalubres en el Ministerio de Salud Pública está trabajando en el tema. Remite muchas certificaciones del orden de salud mental, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, claro. Bien. ¿Qué fue lo que de alguna manera los hizo llegar a este punto? Y el hecho de que la situación ya no daba para más. Pero ¿qué episodio puntual? Si hubo algún episodio puntual. Bueno, en el proceso se acreditó un día muy particular que fue bastante fuerte, fue el 16 de junio, donde no hubo ningún funcionario del área operativa que concurrió al servicio. ¿Ningún operador penitenciario? Sí, y está acreditado en el juicio. En la anotación de las 7 AM dice el jefe de servicio, que es la persona a cargo, de que ningún funcionario se hace presente al servicio. Frente a eso, los otros ¿De los 20? ¿De los 20? de los que estaban asignados a trabajar ese día. Frente a eso, otros funcionarios de otras áreas tuvieron que interrumpir todo para justamente solucionar ese problema que era inmediato. Entonces, el problema del personal ha ido aumentando conforme el tiempo. La unidad 5 no ha recibido nuevos funcionarios, al contraste con otras unidades de masculinas. Sí. Y Se supone que entran en febrero, ¿no? Desconozco, 3 meses creo que andan por ahí. Pero frente a esa situación con funcionarios públicos teníamos la opción de mirar para el costado o intervenir. Bien. Vamos a hacer la primera pausa antes de ir a la tanda. Dejo planteado cuál es la lógica de alguna manera que tendría que primar en una situación como esta, ¿no? Porque desde la perspectiva de seguridad todo lleva a entender que el camino es solucionar la inmediatez, ni que hablar, ¿no? Pero también reforzar todo el plan a largo plazo, la política nacional de seguridad, las políticas públicas y sociales. Pero en el ya, ¿qué tiene que primar? ¿Que el Ministerio pueda ganar tiempo para no sacar plata de algún lado a la fuerza o todo lo otro? Ya venimos.